Dios les bendiga, mis hermanos. En esta noche, ¿verdad? Pues en este día quiero compartir con ustedes una palabra, más bien es un verso que yo encontré en la Biblia, pero todo está relacionado con el tema que estuvimos trabajando este mes pasado, que era el tema acerca de la luz y la verdad. Un verso, un pasaje muy bonito que me tocó, me impresionó. Su significado está dentro del marco de lo que nosotros entendíamos que era la luz. Hoy en día, pues este asunto de la luz nosotros no lo entendemos como se entendía, ¿verdad? En el tiempo pasado. Imagínense un mundo donde no existía, ¿verdad?, la energía eléctrica, donde no habían todas las luces que hay durante la noche, toda la contaminación lumínica. Encender una luz era algo bien significativo, tener una luz para uno poder ver, tener un lugar donde guarecerse, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que tuviera luz. Usted encendía una luz y a la distancia pues se podía ver esa luz. Usted apagaba esa luz y usted quedaba completamente en oscuridad, completamente en tiniebla. Yo recuerdo una vez que yo estaba en el lago pescando, ¿verdad? En un sitio que había que coger por un camino, por un bosquecito, y nos quedamos pescando hasta bastante tarde. Cuando íbamos a regresar, pues no teníamos luz y ya estaba oscureciendo, empezando a oscurecer. Con los árboles, pues todo se veía más oscuro y entonces pues no veíamos por donde estábamos caminando. Y eso pues para mí fue tan impresionante porque me sentí como la gente que se pierde en el yunque, como las personas, ¿verdad? Que se tienen que quedar varadas en un sitio y esperar hasta el otro día que amaneciera. Pero no sucedió eso, ¿verdad? Tanteando logramos pues salir, vimos una luz a la distancia y logramos salir por aquel pequeño bosquecito. El verso que quiero leerte pues tiene algo, ¿verdad? Que se relaciona con eso que te acabo de contar. Mira cómo dice en Juan 5:35, está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, pues la mayoría de nosotros lo conocemos, para mí es una de las figuras más impresionantes del Nuevo Testamento. Jesús lo describió como de los nacidos de mujer, ¿verdad? El mayor de todos ellos, después de Cristo, por supuesto. Dice Juan 5:35 que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Compara a Juan con una antorcha. Y dice que Juan era una antorcha y esa antorcha daba luz, pero no daba luz para sí mismo, sino que daba luz para muchas personas que se reunían en torno a esa antorcha y se libraban de toda oscuridad, ¿verdad? Lo que te acabo de decir, se sentían seguros, sentían, ¿verdad?, que no estaban en un vacío. Es impresionante tratar de uno imaginarse cómo en aquella época, si alguien encendía una antorcha, la gente iba y se reunía alrededor de él para tratar de compartir aquella luz, para tratar de beneficiarse de aquella luz. Si se encendía una lámpara, la lámpara con aceite pues costaba, claro, el aceite costaba. Y básicamente pues la antorcha pues era para compartirla.
La imagen, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos varias imágenes acerca de esto. Cuando a Jesús lo van a arrestar, pues nosotros encontramos que van a arrestarlo con antorchas. Van con antorchas, dice que también habían linternas. En la parábola de las 10 vírgenes dice que habían lámparas y que había que echarle aceite. Esa imagen de echarle aceite a las lámparas, si usted se pone a pensar, una lamparita de aceite, pues era más bien algo personal. Cada virgen de aquella, insensata, ¿verdad?, o prudente, tenía que tener aceite en sus lámparas para ellas poderse alumbrar, porque el novio iba a llegar. Y entonces era una cuestión como personal, era una cuestión como tengo que tener mi propia lámpara para mí mismo, valga la redundancia. Las lamparitas se usaban, o las lámparas se usaban en las casas y alumbraban pues un espacio pequeño, alumbraban un espacio. No se enciende una luz, ¿verdad?, y se pone debajo de las repisas, sino que se pone, ¿verdad?, en un lugar alto, debajo del almud, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre. Pero las lámparas eran más pequeñas, la antorcha era más potente, la antorcha era para el camino, la antorcha no era para la casa, la antorcha era para que muchos se beneficiaran, la antorcha era para el viaje. La antorcha no era para alumbrarse uno nada más, sino que era para alumbrar a un grupo, vamos a decirlo así, a muchos. Juan el Bautista es comparado con una antorcha, porque el beneficio de la predicación de Juan el Bautista y la misión de Juan el Bautista no era en torno a sí mismo o a un grupo pequeño, sino que era para beneficio de toda la nación de Israel. Toda la nación de Israel se iba a beneficiar con su mensaje. Toda la nación se iba a beneficiar con aquel primer evangelio que predicó Juan el Bautista, que nos decía que detrás de mí viene uno, que yo no soy, ¿verdad?, digno de desatar, ¿verdad?, su correa. Estaba anunciando el Mesías. El anuncio del Mesías era para todos. Era un gran proyecto, era un proyecto de multitudes. Juan era una antorcha. La gente se reunía alrededor de él para escucharlo. Su mensaje estaba claro. Juan tenía claro su mensaje. Juan tenía clara su visión. Su mensaje era un mensaje revelado del Padre. Su misión era divina. Juan era una persona que, como vimos, ¿verdad?, al final de su vida, pone su vida, ¿verdad?, martirizado. Juan era una persona que anteponía su misión a su persona. Más importante era su misión, cumplir su misión, que cumplir, ¿verdad?, meramente consigo mismo o con sus necesidades particulares o con sus necesidades físicas. Todos sabemos cómo vivía Juan, cómo vestía Juan, qué comía Juan. Y todas estas cosas, toda esta humildad está en torno precisamente a una misión que iba a beneficiar a muchos, porque él era una antorcha, él no era una lamparita. Él no era una lamparita para una casa pequeña, él no era una lamparita para alumbrarse personalmente, él era una antorcha. Pensando en todo esto, entonces yo estaba meditando nuestras iglesias. Nuestras iglesias son, como decía el pastor hace un tiempo atrás, ¿verdad?, o como daba a entender, rebaños. Son rebaños que están compuestas de ovejas y de cabras. Eso es en alusión al juicio de las naciones, Mateo capítulo 25, donde se separan las ovejas y las cabras se separan, donde Dios selecciona, donde ahí en ese rebaño hay variedad. Hay variedad. Ahora mismo el tema de diferente, pues me hace pensar, ¿verdad?, en ese asunto. Dentro de la iglesia hay un rebaño. La iglesia es como un rebaño. La iglesia es como un campo donde se siembra y va a haber trigo, pero va a haber cizaña. En la iglesia hay personas salvas, hay personas no salvas, hay impíos. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Esto no debería existir, pero sí los puede haber. Hay personas, y cuando digo impío estoy hablando de personas que viven en impiedad.
Hay personas santas, hay personas que no tienen nada de santidad porque no han sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos todo tipo de cosas dentro de las iglesias. Hay personas que van a entretenerse, hay personas que van por la moda de pertenecer a un grupo, de sentirse aceptado por diferentes cosas. Bendito sea el Señor. Pero yo pensando con relación a esto, a la luz, el tema de la luz, yo creo que hay tres tipos de personas. Están los que parecen luz, están los que tienen sus lámparas y están las antorchas. Vamos a alegorizar un poquito, ¿verdad?, este asunto. Los que parecen luz, uno dice, ¿cómo distinguimos a esta gente que parece luz y no es luz? Bueno, son personas que dicen Señor, Señor, pero son los que la Biblia dice, ¿verdad?, que no van a entrar al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Los que parecen son aquellos que decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, ¿verdad? Hicimos esto, hicimos lo otro. Pero el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Estoy citando, ¿verdad?, básicamente Mateo capítulo 7, estoy en estos dos, ¿verdad?, versos. Y nosotros entonces pensamos, están ahí, se parecen, están viviendo una hipocresía de religiosidad, actúan como si fueran luz, confunden a la gente porque parece que son verdaderos, pero no son verdaderos. Estos son a veces los que traen escándalos dentro de las iglesias, estos son los que ponen piedras de tropiezo, estos son los que la gente no toma en serio el evangelio porque ellos piensan que todos los que están ahí adentro pues son así, como ellos, una cosa dentro de la iglesia y otra por fuera de la iglesia. Alguien decía hace un tiempo atrás, yo lo leí escribiéndole a otra persona, que la iglesia estaba llena de hipócritas. Lo cierto es que la iglesia no está llena de hipócritas, pero sí los hay. Nosotros tenemos que aceptar que sí los hay. Hay, hermano, que hay hipócritas dentro de la iglesia. Pues claro, sí, hay hipócritas y hay de todo. Hay ladrones, hay avaros, hay todo tipo de pecado dentro de las iglesias, pero dentro de esa iglesia hay algo que se llama el cuerpo de Cristo, que ha sido santificado con la sangre de Cristo y no tiene nada de hipocresía. Cuando lo hace, puede cometer errores, pero lo hace de corazón. Lo que hacen, lo hacen de corazón. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo distinguimos? Bueno, esto es fácil y lo hemos discutido en otras veces. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus gestos, no por cómo visten, sino por sus frutos. Por los frutos es que nosotros conocemos quién es luz y quién no es luz. Vivimos en un mundo de pequeños destellos, vamos a decir así. Ni siquiera son luces, pequeños destellos, donde vamos a ver personas que a veces visitan las iglesias y adquieren el vocabulario cristiano y adquieren, ¿verdad?, mucha jerga cristiana, por así decirlo, y uno los ve constantemente hablando. Hay personas inclusive que no van a la iglesia y no son de la iglesia, y en sus reflexiones más profundas a veces hablan cosas que sí son ciertas. Y estas cosas a veces se prestan para confundir. Recuerdo mi salón de clase que tenía un letrerito que decía de Albert Einstein, ese genio más grande, ¿verdad?, que ha dado la humanidad, uno de ellos que ha dado la humanidad. Era un físico teórico y él escribió varias frases acerca de Dios, y entonces él escribió: detrás de cada puerta que la ciencia abre se encuentra Dios. Y uno dice, wow, qué profundidad de pensamiento. ¿Debió ser cristiano? Bueno, la historia de Albert Einstein es que él abandona a su mujer y se la pega con una prima que tenía. O sea que si es por sus frutos, no. Si es por sus palabras, parece que sí. Son como pequeños destellos de luz que a veces aparecen y que nos confunden. Por ejemplo, un cantautor que murió argentino llamado Facundo Cabral, tiene unos videitos donde él habla acerca de Dios, y habla de Dios con una profundidad a veces que uno se queda, ¿verdad?, un poquito como atónito y dice, wow, qué tremendo, qué bien habla, este señor se convirtió, este señor antes de morir le entregó su vida a Cristo. Pues no fue así.
no fue de esa manera. Él admiraba a una abuela que tenía, que se las pegó a su abuelo, que su abuelo se suicidó por causa de eso. Después, cuando esa señora pues enviudó, pues montó un burdel de prostitución, y él la admiraba por todo eso. Él creía en el amor libre, él creía un montón de cosas que nosotros hoy en día, el cristianismo de por sí, Jesús de por sí rechazaría. Gloria sea nuestro Dios. Y esto pasa con figuras políticas, figuras de la televisión, gobernadores, legisladores, y uno a veces los ve que te saludan, Dios te bendiga, pero quizás no son. Algunos pueden serlo, otros no. Artistas, por ejemplo, yo he visto artistas, mujeres con poca ropa, viviendo unas vidas desenfrenadas, porque todo el mundo lo sabe, son figuras públicas, pero tú las ves diciendo Dios te bendiga, papito Dios, vamos a activar la cadena de oración, decía uno de ellos en uno de los programas de chisme, y entonces confunden la gente. Le hacen pensar que el cristianismo se trata precisamente de vivir una doble vida. Los que parecen luz son muchos. Los que parecen cristianos son muchos. Los que están ahí para confundir son muchos. Pero hay dos de ellos que quiero enfatizarte un poquito más, que son las lámparas y que son las antorchas. Como te dije, alegorizando un poco. Las lámparas las descubrimos en la parábola de las 10 vírgenes. Cuando yo vi esto de las lámparas, la lamparita que alumbra para que una persona pueda tener, ¿verdad?, luz propia, para alumbrar en un entorno más pequeño, yo pensaba en aquellos cristianos que buscan salvarse, que aceptan a Cristo para que Cristo los salve, pero se están preparando para que venga el esposo, como decía la parábola de las 10 vírgenes. Se están preparando a nivel personal. Son personas que se guardan, son personas que no pecan, son personas que ofrendan, son personas que diezman inclusive, y todo eso es muy bueno, todo eso parece excelente. Gloria a Dios por esos cristianos. Hasta ahí todo parece muy bien. Son cristianos, claro, que asisten con regularidad a la iglesia, que no se pierden, ni siquiera son domingueros, son cristianos que asisten a actividades. Uno los ve oyendo música cristiana, se están esforzando por obtener todo aquello que necesitan para salvarse, para no perder su fe, para no dudar. Siempre están hablando, es que el diablo me está atacando, que el diablo quiere esto de mí. Y uno los ve a veces como que están sobreviviendo a duras penas, como que se fueron hasta ahí a la jaya, casi me aparto, pero no me voy a apartar porque yo quiero amar a mi Señor, yo quiero serle fiel. Y todo eso parece bueno, y es bueno, en cierta medida es bueno, claro que sí. Pero son cristianos que al momento de trabajar, pues no se comprometen a trabajar. No se comprometen, nunca piensan en qué puedo hacer por los demás, sino qué pueden hacer la iglesia por mí. Bendito sea el Señor. Esto quizás le duele a algunos. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Por qué no me visitan? Que yo estuve enferma, ¿por qué no me visitaron? Entonces vemos la queja. Que yo necesito consejería, ¿por qué el pastor un día no saca para que me dé consejería? Yo estuve y vine hace poco de afuera y nadie me llamó y nadie me dijo, y por eso, y entonces como que tienen un conflicto de me tienen que servir, la iglesia me tiene que proveer, la predicación no sirvió, necesito un mejor mensaje, que pongan a predicar a fulano de tal, y entonces los vamos a ver como en un tipo de encapsulados, en su casa con su lamparita, encapsulados, pero que no son capaces de darle luz a otras personas. No son como la antorcha, que es capaz de darle luz a otras personas. Y cuando yo hablo de la antorcha, mi iglesia, la gente que son antorcha, vamos a ponerle verdad nombre, a veces le llama servidores. Los servidores de la casa, los que pueden trabajar para otros,
los que su luz no solamente los alcanza a ellos, sino que alcanza a otras personas. Jesús también los llamó obreros. Esa palabra a mí me encanta. Jesús los llamó obrero. Dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies a que envíe obreros. Personas que laboran, personas que son capaces de bendecir a otros, personas que ministran a otros sin necesidad de treparse a un altar. Personas que están dispuestas a trabajar para que la obra del Señor crezca. Saben que su Padre, que los ve en secreto, siempre los recompensa en público. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y esas son las personas, esas son las antorchas que el Señor quiere. Esos son los obreros que el Señor quiere. Esos son los que trascienden. Si nosotros fuéramos, a veces hablamos mucho acerca de nivel. Para mí hay dos niveles en torno a la luz. El que se sirve y el que sirve. El que es capaz de mantenerse, ¿ok? Y el que es capaz de bendecir a otros para que se mantengan. El que ve su necesidad personal como prioritaria y el que comienza a ver las necesidades de los demás para entonces tratar de llenar la necesidad de los otros. Antorchas. Antorchas como Juan el Bautista, que fue encendido y a su luz se regocijaron muchos. Hoy en día hay tantos y tantos ministros por ahí, llamados ministros, pero no necesariamente son antorchas. Hay cantantes cristianos que viven una vida relativamente de lujo, pero a veces no son capaces de ir a una comunidad pobre y dar un concierto de gratis y evangelizar allí a unas personas, que eso fue lo que el Señor nos llamó, a evangelizar al mundo. Que se llene un residencial público porque va fulano de tal y es de gratis y allí va a bendecir mucha gente y va a compartir la palabra de Dios a través de la música. Eso sí sería, eso sería una antorcha. Lo otro no. Un escritor cristiano que tiene por ahí, ¿verdad? Que tira libros y libros y libros y se ha enriquecido con ellos y se nutre, ¿verdad? Económicamente de la iglesia, ¿sí? De sus lectores de la iglesia, que sea capaz de dar una buena donación para que la obra del Señor, de ese mucho dinero que le llega, para que la obra del Señor eche adelante. Eso sería una antorcha. No meramente por escribir, no meramente por entregar una palabra. En estos días yo hablaba con un hermano de una iglesia y me hablaba de su pastor. Su pastor con su dinero a veces hace una comida, invita a toda la iglesia con su propio dinero. ¡Qué bien! Y yo recordaba el mío cuando celebramos pies descalzos, el primero que se quita los zapatos para donarlo en las misiones, es mi pastor. ¡Qué bien! Pastores que no solamente hablan de que hay que ofrendar y diezmar, sino que ellos también saben dar. Y saben dar de lo propio, no solamente administrar lo de la iglesia, dar de lo propio, antorchas. Antorchas, que cuando hay que trabajar no solo citan a trabajar, ellos van y trabajan. Esos son antorchas. Qué cosa linda, gloria sea a nuestro Dios. En mi iglesia hay músicos que sacan de su tiempo, de su trabajo, que si hay que comprar una línea, por ejemplo, que si hay que comprar algo, sí se compra. Antorchas, no meramente personas. En estos días estaba Bolsita de Amor, estaba arreglando, ¿verdad? Allá y trabajando en una casa particular. Y esas cosas no lo sabe ni el Canal 4, ni qué sé yo, ni los noticieros, ni nada de eso. Pero son trabajos que se hacen como para el Señor. Como dice la Biblia, como para el Señor. Qué bien. Y Dios los recompensa. Están pensando en los demás. Están encendiendo una antorcha para que en torno a esa antorcha se regocije mucha gente, para que otros sean bendecidos, para que otros llenen esa necesidad. Admiro, por ejemplo, los que trabajan con los niños, mi hermana Waleska y todo, Evelyn, y todos los que trabajan con los niños. Nadie los aplaude, nadie está allí, no están de frente en un altar para ser admirados, pero están realizando una labor donde están bendiciendo a muchos. Son antorchas.
no cobran. Hay una remuneración. Dijo Jesús en cierta ocasión, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y si no las ven, no importa. Pero dice algo bien importante que se parece a lo que estábamos leyendo acerca de Juan. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor que recibió la bendición de que le arreglaron su casita, de que le limpiaron, glorificó a su Padre que está en los cielos. La gente que recibe la bendición de tener, de que le ayuden a estacionar el carro, de tantas cosas que se hacen en la iglesia y fuera de la iglesia, glorifican a Dios que está en los cielos por todas esas cosas que se hacen. No serán cosas grandiosas, no serán cosas que nos deslumbran, pero son cosas importantes dentro del reino que arrojan luz a otro y que llenan la necesidad de otro. Glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero glorificar a mi Padre que está en los cielos. Quiero glorificarlo por Maribel Crespo, una hermana que trabaja en la iglesia, que visitan por Tere, que visita por el ministro Jorge, por tantas antorchas, por los otros más pequeños que hay, Lester, Iván, que me recibe en el parking, por Javier, por otros que saben que su labor trasciende, por Dani, que estaba, ¿verdad?, ayudando a limpiar el templo fuertemente allí con una máquina, por Grisel, con sus bolsitas de amor, su gente que salen, que hacen tanta obra maravillosa, por Nelson, que su trabajo es prácticamente la iglesia y siempre está ahí haciendo su labor, y aunque a veces parece que se queja, pero es por el celo de la iglesia, diciendo, necesito más obreros, necesito más personas. Qué bueno, eso es parte de eso, ¿verdad? Pero no se quita, sigue bendiciéndonos con su trabajo. Señor, envía obreros a tu mies. Hacen falta obreros, hay tanto que hacer. Gloria sea al Señor. Si yo fuera a mencionarlos todos, pues serían muchísimos, ¿verdad? Lo cierto es que a toda esa gente que yo amo, ciertamente yo los admiro más que a Jesús Adrián, que a Cristín Di Claro, que a Marcela Gándara, que a cualquier artista de estos que no conozco, y por más cristiano que sea, no sé si son antorchas realmente. Pudieran serlo, no sé si lo son, pero los míos son antorchas. Gloria sea al Señor, bendito sea. Ahora bien, el asunto va más allá de la iglesia. Antorchas, los que hacen justicia en su trabajo, los que dan testimonio de Cristo donde quiera que se paren, los que saben hacer las mismas bendiciones que dan en la iglesia, las saben hacer en su comunidad, ayudando a su vecino. ¿Okay? Los que sacan el cristianismo de la iglesia y pueden ir más allá, bendito sea el Señor. Antorcha no es aquel que meramente nos deslumbra desde un altar, con sus muchos títulos, con sus profesiones altas. No, antorcha no es, así pensaría el mundo. Antorcha no es aquel que tiene un acento de predicador y una voz de trueno y que impresiona con las cosas que dice, pero no conocemos su vida y no sabemos, ¿verdad?, si realmente va más allá. A lo mejor nos bendice a muchos con una palabra, pero eso puede ser, ¿cómo te digo? Eso puede ser parte de una máscara, de unas ideas que nosotros a veces tenemos de lo que es un buen predicador, de unos estereotipos que nosotros nos trazamos, y a veces eso realmente no trasciende. La palabra de Dios es viva y eficaz. De donde quiera que se pronuncien va a hacer cosas maravillosas. Bendito sea nuestro Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque tenemos unos estereotipos de lo que es ser grande dentro de la iglesia, y hemos perdido a todas estas antorchas
que nos están alumbrando, no les damos a veces el lugar que merecen. Una luz se pone en alto, dice la Biblia. Se pone, ¿verdad?, en un lugar alto para que alumbre a todos, para que sea antorcha, para que pueda bendecir a otros. Si yo pienso en Juan el Bautista, y esto te quiero, ¿verdad?, quiero explicártelo bien. Si tú coges a Juan el Bautista tiene hasta un nombre, el nombre más común. Juan el Bautista no se vestía bien. Jesús en cierta ocasión dice, si ustedes quieren, ¿verdad?, ver a alguien bien vestido, hablando con relación a Juan el Bautista, vayan a los palacios. Los bien vestidos están en palacios. Los que comen en mesas grandes y se lucran y todo este tipo de cosas y deslumbran, están en lugares privilegiados. No son los hermanitos de iglesia sencillos que nuestro Padre los está recompensando porque se sabe lo que ellos hacen en secreto. Ser antorcha, tiene que haber lo que hubo en Juan. Entrega incondicional. Entrega a un nivel que mi persona no es importante, sino que más importante es bendecir a otro, más importante es hacer justicia, más importante es mi dedicación al Señor por los demás, más importante es los frutos de vida cristiana que yo puedo dar. Eso no importa que yo no cante, eso no importa que yo no predique, aunque yo no sea un buen maestro, pero yo puedo ser una antorcha. Gloria sea el Señor. No hay que ser un gran misionero. Yo puedo ser una antorcha porque tengo que ser bueno en el lugar donde Dios me ha puesto. Y con eso me va. Mi vieja visión del cristianismo era una visión acerca del éxito cristiano. Estaba en el predicador ungido. Ese hombre está ungido. Ese hombre es un gran predicador. ¡Wow! ¿Cómo Dios lo usa? Ese hombre toca a la gente y se va para atrás. Ese hombre hace milagros. Ese hombre, y entonces pensamos, tenemos estereotipos de quién realmente tiene éxito dentro del cristianismo, tiene grandeza. Gloria sea el Señor. Nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando, pero muchísimo. Una vez, esto te lo voy a contar. Una vez que yo quería escuchar a un predicador y nunca había podido escucharlo y siempre me contaban de él. Él era un maestro de Biblia, era pastor y se hablaba de lo tremendo predicador que era. La gente que cogía clase con él hablaba de él maravilla. Llegó el día donde yo se me dio ir a escucharlo a predicar. Yo tenía unas expectativas, pero bien amplias. Comenzó a predicar y predicaba de la Biblia, un mensaje correcto, ¿sí? Y tenía el tono de predicador aquel del ungido, de cuántos adoran a Dios, cuántos dicen amén, y lo estiraba mucho, ¿verdad? Sí, para que uno veía, ¿verdad?, que te cumplía como con lo que debía ser un gran predicador. Sin embargo, en aquel momento recuerdo que Dios habló a mi vida. El Espíritu del Señor estaba sobre mí y yo sentía una angustia por aquel hombre. Yo dentro de mí comencé a compungirme, yo me tiré de rodillas, yo comencé a orar por aquel hombre. Yo sabía que aquel hombre estaba mal, pero cumplía con todo nuestras expectativas. Si no fuera porque Dios hubiera intervenido y hubiera mostrado cosas, para mí aquello hubiera sido un gran predicador. Hay que comenzar a modificar nuestra manera de pensar. Hay que renovar nuestro entendimiento, como dice la Biblia. Hay que ver grandeza en las cosas pequeñas, porque ahí es donde Dios se glorifica. Este predicador, más luego se supo, ¿verdad?, que había un escándalo sexual en torno a él. ¿Okay? No muy lejos, ¿verdad?, recordamos la imagen de Jimmy Swaggart, por ejemplo, que con sus canciones, su piano, su predicación también nos deslumbraba, pero vivía una vida en pecado. Y así por el estilo,
a veces estamos un poquito como desenfocados. Vuelvo de nuevo y te quiero explicar. Aquellos que son capaces de salir de su cápsula, de su lamparita y comenzar a servir a los demás, a ser obreros, a ser verdaderos servidores. Aquellos que entregan, ¿ok? Que sacrifican, vamos a decirlo así, que sacrifican lo propio para que los demás sean bendecidos, son las verdaderas antorchas. Quiero orar por ti. Oremos. Señor Dios de los cielos, en estos momentos los hermanos, Señor, que están escuchándome, Padre querido, a través de esta transmisión, Señor, yo quiero que tú toques sus corazones, Señor amado, y que puedan visualizar que este asunto se trata de un asunto que trasciende, Señor, a su entorno. Que su luz interna, aquella luz que tú pusiste, Señor, aquella luz verdadera de la cual habla el Evangelio de Juan, pueda brillar cada vez más y más en sus corazones, de manera que muchos sean afectados positivamente, Señor amado, por esa luz, Señor. Dios mío, que puedan bendecir a otros. Yo quiero glorificar a las antorchas, Padre querido. Quiero glorificarte por causa de las antorchas de mi iglesia, Señor. Por aquellos que comparten su luz día a día, Señor, y bendicen a muchos. Por aquellos que bendicen mi persona, Señor. Gracias por todos ellos, por Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Ha sido un placer. Los espero la semana que viene. Amén.